Cuando uno piensa en Ingrid Bergman, la mente viaja inmediatamente hacia aquellas imágenes inmortales en blanco y negro. El humo del café en Casablanca, los ojos cargados de nostalgia mirando a Humphrey Bogart, el rostro perfecto iluminado por la cámara de Michael Curtiz. Era la actriz que parecía encarnar la pureza, la inocencia y al mismo tiempo una fortaleza serena que pocas estrellas de su generación poseían. Sin embargo, lo que pocos sabían, y lo que ella misma dejó plasmado en sus memorias, era que detrás de ese mito de perfección se escondía una mujer marcada por pérdidas tempranas, una necesidad incontrolable de libertad, y una serie de confesiones que, en su momento, estremecieron al público. Bergman nació en Estocolmo en 1915. Desde muy pequeña la vida se encargó de recordarle que la felicidad nunca sería eterna. Su madre murió cuando Ingrid apenas tenía 2 años. Su padre, un fotógrafo apasionado que la llenó de retratos y le transmitió un amor casi visceral por la belleza de la imagen, falleció cuando ella tenía solo 13. Aquella orfandad precoz dejó en la futura estrella una mezcla de vulnerabilidad y deseo feroz de pertenecer, de buscar en los escenarios y en las cámaras de cine ese calor familiar que la vida le había arrancado demasiado pronto. En sus memorias, Bergman confiesa que esa herida nunca cicatrizó del todo. La actriz que en la pantalla parecía tenerlo todo, en su interior se debatía con la sensación constante de pérdida. Al llegar a Hollywood, Ingrid Bergman era, en palabras de los críticos, enorme. No solo por su estatura y porte imponente, medía más de 1,75 m, algo inusual para las actrices de la época, sino por su talento natural. No necesitaba gestos exagerados ni sonrisas impostadas. Su mera presencia bastaba para llenar la pantalla. David O. Selznick, el productor que la llevó a América, decía que lo más impactante era su autenticidad. No se maquillaba en exceso, no ocultaba sus pecas, ni siquiera aceptaba retoques fotográficos que borraran su verdadero rostro. Esa honestidad, rara en una industria que vivía de la ilusión, la convirtió rápidamente en un ícono diferente, una estrella real, cercana, pero a la vez inalcanzable. Sin embargo, esa misma autenticidad sería la que más tarde pondría en jaque su carrera. Ingrid no soportaba las ataduras, ni dentro, ni fuera del plató. Mientras otros actores se conformaban con la imagen construida por los estudios, ella buscaba constantemente personajes que la desafiaran, historias que la hicieran sentir viva. Por eso aceptó rodar películas con directores europeos. Por eso nunca quiso encasillarse en el papel de novia perfecta que Hollywood le había asignado. En sus memorias recuerda con una mezcla de orgullo y dolor cómo esa lucha, por su independencia artística, la llevó a enfrentarse directamente con los grandes magnates del cine. Pero no fue solo el ámbito profesional donde su espíritu rebelde causó tormentas. En 1949, Ingrid Bergman protagonizó uno de los mayores escándalos de la historia del cine. Dejó a su marido, al doctor Peter Lindström, y a su hija pequeña, para vivir un apasionado romance con el director italiano Roberto Rossellini. En Estados Unidos, la noticia fue recibida con indignación casi moralista. La actriz que representaba la virtud en pantalla se había convertido en el ojo del huracán mediático. El Senado estadounidense incluso llegó a pronunciarse en su contra, calificándola de inmoral. El contraste entre la Ingrid de Casablanca y la Ingrid real fue tan brutal que muchos pensaron que su carrera había terminado para siempre. En sus memorias, la propia Bergman no esquivó el tema. Confesó que sabía que el precio sería alto, pero también que no podía vivir atrapada en un matrimonio que la hacía infeliz. Escribió con una sinceridad desgarradora: elegí la vida, elegí la pasión, aunque el mundo entero me condenara. Y así fue. La condena fue feroz, pero también lo fue la intensidad con la que vivió aquellos años junto a Rossellini en Italia, rodando películas que desafiaban las convenciones y dando a luz a 3 hijos que serían el centro de su mundo. La imagen de Ingrid Bergman quedó dividida en 2 mitades.
La estrella perfecta que Hollywood veneraba y la mujer real que había osado desafiar las normas sociales. Esa dualidad es la que recorre cada página de sus memorias. Ella misma reconocía que ser enorme no era solo una cuestión de talento o fama, sino de cargar con el peso de sus decisiones, de soportar la mirada inquisidora del público y aún así seguir adelante. Lo más sorprendente es que, a pesar de todo, logró resurgir. A mediados de la década de 1950, Hollywood la perdonó. Volvió a actuar en grandes producciones, y en 1957 ganó un Oscar por Anastasia. Fue como si la industria hubiera decidido borrar el pasado, aunque Ingrid sabía que las cicatrices permanecían. En sus memorias, admite que ese regreso fue agridulce. Me ofrecían aplausos, pero ya no era la misma. Había aprendido demasiado sobre la crueldad y la fragilidad de la fama. Cada recuerdo, cada confesión escrita por Ingrid Bergman, tiene el tono de alguien que lo perdió todo y lo recuperó. Pero nunca del todo. El público la veía como un monumento viviente, pero ella se describía a sí misma como una mujer en constante búsqueda. Era enorme, escribe, pero no se refería únicamente a su estatura o a su talento. Hablaba del peso de sus culpas, de la magnitud de sus pasiones, de la inmensidad de sus contradicciones. El contraste entre mito y mujer es lo que hace de sus memorias un documento tan impactante. No son simples anécdotas de una estrella de cine. Son confesiones crudas de alguien que se atrevió a ser imperfecta bajo la luz más cruel, la del juicio público, y es en esa honestidad donde Ingrid Bergman se vuelve aún más inmortal, porque lo que confesó no destruyó su leyenda, la hizo humana, y por eso, eterna. Si en la primera parte, Ingrid Bergman desnudaba su alma hablando de la infancia marcada por la pérdida y de la dualidad entre mito y mujer, en esta segunda sección de sus memorias se adentra en terrenos aún más incómodos, sus amores prohibidos, su lucha contra la hipocresía de la sociedad y el precio que pagó por no traicionarse a sí misma. Lo que para muchos era un escándalo, para ella fue un acto de liberación. En 1949, cuando decidió marcharse con Roberto Rossellini, Ingrid sabía que estaba abriendo la puerta a un abismo. En sus memorias cuenta que durante semanas no pudo dormir. Se debatía entre la culpa de abandonar a su hija Pia y la certeza de que no podía seguir viviendo una mentira. Me llamaron adúltera, me llamaron madre indigna, me llamaron pecadora, pero lo que nadie entendió es que yo, por primera vez, me sentía viva. Escribió con una sinceridad que desarmaba cualquier intento de juzgarla desde fuera. El romance con Rossellini no fue solo una historia de amor. Fue también una declaración de guerra contra la moral de la época. Hollywood, que había tolerado infidelidades de otros actores, no soportó que una mujer se atreviera a romper las reglas de manera tan pública. El Senado estadounidense la señaló como un mal ejemplo para las familias. Los periódicos la destrozaban a diario. Ingrid recuerda en sus memorias el día en que recibió una carta anónima que decía: «Ojalá nunca hubieras pisado este país, sueca inmoral». Aquellas palabras la hirieron, pero no la hicieron retroceder. Al contrario, se convirtió en un símbolo involuntario de independencia femenina, aunque el precio fue un exilio artístico. En Italia, bajo la dirección de Rossellini, rodó películas como Stromboli y Europa 51. No eran superproducciones glamorosas, eran relatos duros, realistas, que exploraban la desesperación humana y la búsqueda de redención. Para Ingrid, aquellas películas eran un reflejo de su propia vida, un volcán en erupción, una mujer atrapada entre el deber y el deseo. En sus memorias, admite que a veces dudaba si el amor por Rossellini valía el sacrificio de su reputación. Pero luego recordaba las noches en Roma, las conversaciones interminables, la sensación de estar creando algo nuevo. Con él descubrí el cine como arte, no como espectáculo, confesó. El precio emocional, sin embargo, fue devastador. Las cartas con su hija Pia se volvieron más escasas. Ingrid describe con crudeza el dolor de escuchar a la niña preguntar por qué su madre vivía tan lejos. En un pasaje estremecedor de sus memorias,
Bergman reconoce que esa herida nunca cicatrizó. Mi hija me necesitaba, y yo no estuve. Esa es la culpa que nunca dejaré de llevar. Fue, quizá, la confesión más dura de todas. La de una madre que eligió su libertad personal por encima del deber maternal. Los años con Rossellini tampoco fueron idílicos. Ingrid lo amaba con intensidad, pero él era un hombre complejo, absorbido por sus propias pasiones y por una visión del cine que muchas veces la dejaba en segundo plano. En sus memorias, Bergman relata discusiones intensas, celos e incluso momentos en los que pensó en abandonar todo. El mismo fuego que me atrajo de él era el que me quemaba, escribió. A pesar de los 3 hijos que tuvieron juntos Roberto, Isabella y Isotta, la relación terminó por desgastarse, y cuando llegó la separación, Ingrid volvió a quedar expuesta al juicio público, pero esta vez con la fortaleza de alguien que ya había sobrevivido al escándalo más feroz. Lo sorprendente de sus memorias es que Bergman nunca se pinta como víctima, no intenta justificar sus decisiones ni pedir perdón al público. Habla de sus errores, sí, pero también reivindica su derecho a equivocarse. Era enorme, vuelve a repetir, pero lo era en el sentido de que sus pasiones, sus culpas y sus decisiones tenían una magnitud que pocas personas podrían soportar. No era solo una estrella de cine. Era un ser humano que se atrevió a desafiar el guión impuesto por la sociedad. En los capítulos dedicados a Hollywood, Bergman también confiesa su desencanto con la maquinaria de los estudios. Describe cómo detrás del glamour se escondían contratos opresivos, cláusulas que la convertían casi en propiedad de los productores y un culto a la imagen que le parecía asfixiante. Una anécdota que cuenta resulta reveladora. En una sesión fotográfica, el maquillador intentó cubrirle las pecas y ella se negó. «Estas pecas son mías, no de Selznick», dijo desafiante. Esa rebeldía, que en su momento parecía un detalle, se convirtió en una metáfora de toda su vida. El regreso triunfal con Anastasia fue otro capítulo lleno de contradicciones. El público estadounidense, que años antes la había crucificado, ahora la aplaudía de pie. Ganó el Oscar en 1957 y los mismos periódicos que la habían insultado la proclamaban como la reina redimida. Ingrid, sin embargo, veía aquella ovación con cierta ironía. «El público olvida rápido, pero yo no olvido lo que sentí cuando me odiaron», escribió. Esa frase resume la lucidez con la que miraba la fama. Sabía que era volátil, sabía que podía convertirte en diosa o en demonio con la misma rapidez. En sus memorias, también dedica páginas enteras a sus amistades en la industria. Confiesa la admiración que sentía por Alfred Hitchcock, con quien trabajó en Spellbound y Notorious. De Cary Grant, su compañero de rodaje, recuerda la generosidad y la complicidad en el set. Pero no todo eran recuerdos luminosos. También habla de la soledad de los hoteles, de las cenas fingidas para la prensa, de los días en que se miraba al espejo y no reconocía a la mujer que veía. Era actriz las 24 horas del día, incluso cuando no había cámaras delante, admite. Quizá la confesión más íntima fue la relacionada con su propia fragilidad. Ingrid, que en la pantalla parecía inquebrantable, luchó contra inseguridades profundas. En sus memorias, revela que muchas veces se sintió fea, desgarbada, incluso torpe. «No entendía por qué me consideraban hermosa. Yo solo veía una chica alta, con los pies demasiado grandes y una voz demasiado grave». Esa confesión humaniza aún más a la leyenda. Detrás del ícono, había una mujer que dudaba de sí misma como cualquier otra. Al cerrar cada capítulo de sus memorias, Ingrid Bergman deja la sensación de que lo contado no busca limpiar su imagen, sino contar la verdad tal como la vivió. Y esa verdad, aunque dolorosa, resulta liberadora. La actriz que había sido condenada por amar, que había sido expulsada por desafiar las normas, que había sido encumbrada de nuevo por su talento, se muestra sin máscaras. Era enorme, insiste, y al leerla uno entiende que esa enormidad radicaba en su valentía de ser sincera en un mundo construido sobre apariencias. A medida que Ingrid Bergman envejecía,
La imagen pública de la actriz comenzó a transformarse. Ya no era únicamente la estrella rebelde que había desafiado a Hollywood, ni la mujer que había escandalizado al mundo con su amor por Rossellini. Ahora se convertía en un símbolo de resiliencia, una figura que, incluso frente al paso del tiempo y a la enfermedad, se mantenía fiel a su esencia: vivir sin máscaras. En sus memorias, Bergman abre el corazón con una crudeza sorprendente al narrar cómo enfrentó sus últimos años, y cómo cada cicatriz se convirtió en parte de su gerencia artística y humana. Durante la década de 1970, Ingrid recuperó una posición privilegiada en la industria del cine y el teatro. Sus actuaciones en películas como Asesinato en el Orient Express, 1974, donde interpretó a una tímida misionera, le valieron un tercer Oscar. Aquel premio tenía un sabor distinto. Ya no era la joven estrella que cautivaba por su belleza, sino la actriz madura que con un simple gesto podía transmitir todo un mundo interior. En sus memorias admite que ese reconocimiento significó mucho más que los anteriores, porque llegaba en un momento en que se sentía olvidada, casi invisible para un Hollywood que comenzaba a idolatrar a una nueva generación de rostros jóvenes. Fue también en esos años cuando su salud empezó a debilitarse. En 1973 le diagnosticaron cáncer de mama. Ingrid lo relata en sus memorias sin rodeos. Me dijeron que debía someterme a una mastectomía. En ese instante sentí que el cuerpo con el que había conquistado al público se desmoronaba. Pero entendí también que debía seguir adelante, que mi fuerza no estaba en la apariencia, sino en el alma. Esa confesión es una de las más poderosas de todo su libro. La actriz que había sido símbolo de belleza reconocía que la verdadera grandeza residía en aceptar la fragilidad. A pesar de la enfermedad, Ingrid nunca dejó de trabajar. El teatro se convirtió en un refugio, un lugar donde podía controlar la narrativa de su propia vida. Interpretar personajes en el escenario le permitía, según confesaba, canalizar el dolor físico y emocional. En Londres, Nueva York y París, las funciones de Bergman se llenaban no solo de admiradores, sino de curiosos que querían ver cómo la estrella desafiaba al tiempo y la enfermedad con la misma intensidad con la que había desafiado a Hollywood décadas atrás. Cada vez que subía al escenario, me sentía viva, aunque por dentro mi cuerpo gritara de dolor, escribió. La maternidad seguía siendo un tema recurrente en sus reflexiones. En las memorias se muestra vulnerable cuando habla de la relación con sus hijos. Con Pia, la hija que había dejado en Estados Unidos, tardó años en reconstruir un vínculo sólido. Ingrid reconoce con amargura que jamás pudo borrar la distancia emocional que se creó en los años del escándalo. Pero también relata con ternura cómo, con el tiempo, aprendieron a reencontrarse desde el respeto y el amor maduro. Con los hijos que tuvo con Rossellini, especialmente con Isabella, mantuvo un lazo más cercano, aunque no exento de tensiones. En uno de los pasajes más conmovedores, escribe: «Mis hijos me recuerdan todos los días que no hay guión perfecto en la vida real. A veces falamos, a veces herimos, pero lo único que importa es seguir intentando amar». En esta etapa, Ingrid Bergman también se volvió más introspectiva. Había vivido décadas bajo la luz pública, pero sus memorias revelan que en la intimidad buscaba la sencillez. Disfrutaba de cocinar platos suecos, de caminar por la naturaleza, de conversar con amigos sin el peso de los reflectores. Esa doble vida, la de icono mundial y la de mujer común, era para ella una forma de equilibrio. En los hoteles 5 estrellas, siempre me sentí más sola que en una cocina pequeña rodeada de amigos. Confiesa. Lo más impresionante de esta parte de sus memorias es cómo Ingrid afronta la cercanía de la muerte. A finales de los años 70, el cáncer regresó con más fuerza, expandiéndose a otras partes de su cuerpo. Sin embargo, en lugar de rendirse, decidió protagonizar una de las interpretaciones más memorables de su carrera, el papel de la primera ministra Golda Meir en la serie televisiva A Woman Called Golda, 1982. Rodó muchas escenas en medio de tratamientos dolorosos, ocultando el cansancio y las secuelas de las operaciones. En sus memorias, escribe:
Me sostenía en la ficción para no caer en la realidad. Aquella interpretación le valió un Emmy, y se convirtió en un testamento artístico. Incluso al borde del abismo, Ingrid Bergman era capaz de transformar el sufrimiento en arte. El 29 de agosto de 1982. En Londres, Ingrid Bergman falleció el día de su cumpleaños número 67. Sus memorias se cerraban con un eco que parecía premonitorio. La vida me dio mucho, y me quitó mucho. No fui santa ni demonio. Fui simplemente mujer. Y eso era enorme. Esas últimas páginas transmiten un mensaje que trasciende su propia historia. La importancia de vivir con autenticidad, aunque el precio sea alto. El legado de Ingrid Bergman no se mide solo en premios o películas, sino en el impacto de sus confesiones. En una época en la que las actrices eran obligadas a proyectar perfección, ella se atrevió a mostrarse imperfecta, vulnerable, contradictoria. Sus memorias no fueron escritas para limpiar su imagen, sino para dejar constancia de que detrás de cada mito hay un ser humano. Y es precisamente esa humanidad lo que la mantiene viva en la memoria colectiva. Hoy, cuando se leen sus confesiones, no suenan a escándalo sino a valentía. Hablan de una mujer que se enfrentó a las expectativas sociales, que eligió el amor aunque significara perderlo todo, que aceptó la enfermedad sin esconderla y que se despidió del mundo con la misma dignidad con la que había conquistado la pantalla. Ingrid Bergman sigue siendo enorme, porque su vida, con todas sus luces y sombras, representa el precio y la gloria de ser libre. Cuando las memorias de Ingrid Bergman vieron la luz, el mundo del cine y la sociedad en general se estremecieron. No era común que una estrella de su calibre decidiera abrirse de manera tan frontal y sin adornos, en una industria donde las autobiografías solían ser un ejercicio de marketing o una extensión del mito. El libro de Ingrid rompía con todas las expectativas, no buscaba ensalzar su figura ni borrar sus pecados. Al contrario, se presentaba como un espejo incómodo que obligaba al lector a confrontar la hipocresía de su tiempo. El público se dividió. Hubo quienes la aplaudieron por su honestidad y valentía, considerando sus confesiones un acto liberador para las mujeres de su generación. En una época en la que hablar de divorcios, maternidad difícil o pasiones extramatrimoniales seguía siendo un tabú, Bergman se atrevía a ponerlo por escrito. De repente, millones de mujeres que habían sido juzgadas en silencio por decisiones similares encontraron en ella una voz que las representaba. No era perfecta, pero era valiente, escribió una lectora en una reseña publicada en The New York Times. Por otro lado, también hubo voces críticas que interpretaron sus memorias como una justificación tardía. Algunos periodistas y críticos de cine señalaron que Ingrid buscaba limpiar su imagen después de haber sido la mujer más odiada de América tras su romance con Rossellini. Sin embargo, la crudeza de sus palabras desmontaba ese argumento. No había en su libro un intento de redención gratuita, sino un testimonio humano, lleno de contradicciones y dolor. Como ella misma escribió, «No pretendo que me perdonen, solo quiero que me comprendan». En Europa, especialmente en Suecia e Italia, la recepción fue más cálida. Los suecos la reivindicaron como una hija pródiga que había llevado el nombre del país a lo más alto, mientras que en Italia se la veía como parte fundamental del neorrealismo, gracias a sus películas con Rossellini. Los franceses, por su parte, admiraban su franqueza. Para ellos, Ingrid Bergman no era la actriz caída en desgracia que América había castigado, sino una mujer que había vivido intensamente y que ahora se atrevía a contarlo todo. El impacto cultural fue inmediato. En universidades y círculos feministas, su libro comenzó a discutirse como un manifiesto involuntario de emancipación. Ingrid nunca se autoproclamó feminista, pero sus acciones y confesiones eran una bofetada contra el machismo estructural de Hollywood y de la sociedad de mediados del siglo XX. La idea de que una mujer pudiera abandonar a su esposo por pasión, reconocer sus culpas sin arrepentirse por completo y aún así volver a triunfar, resultaba revolucionaria. En Hollywood, la publicación de las memorias generó incomodidad.
Algunos productores y ejecutivos temían que se convirtiera en un precedente peligroso. Si Ingrid Bergman, con todo lo que representaba, podía hablar sin filtros de contratos abusivos, presiones de imagen y humillaciones detrás de las cámaras, ¿qué impediría que otras estrellas siguieran su ejemplo? Y de hecho, así fue. En los años siguientes, varias actrices publicaron autobiografías con un tono más confesional, menos complaciente. La era de las memorias doradas empezaba a resquebrajarse. Lo que más sorprendió fue el tono íntimo con el que Ingrid relataba su lucha contra el cáncer. No se limitaba a hablar de su carrera ni de sus romances. Abría la puerta a su sufrimiento físico y emocional. Esa honestidad conectó con miles de lectores que veían en ella no solo a una actriz, sino a una mujer enfrentando el dolor con dignidad. En un pasaje especialmente recordado, escribió: «Mi cuerpo ya no es el mismo, pero mi espíritu sigue siendo enorme». Esa frase se convirtió en titular de periódicos, en cita recurrente de críticos y en inspiración para pacientes que atravesaban enfermedades similares. El eco en la prensa fue mayúsculo. Revistas como Time y Life dedicaron portadas a la actriz, resaltando cómo su autobiografía redefinía la percepción que se tenía de las estrellas. En la televisión se organizaron programas especiales, entrevistas y debates sobre el legado de Ingrid. Incluso el Vaticano, que años antes había criticado duramente su relación con Rossellini, guardó un silencio diplomático, reflejo de cómo el tiempo había suavizado el escándalo. Más allá de las críticas y los aplausos, lo innegable es que las memorias de Ingrid Bergman se convirtieron en un fenómeno editorial. Se tradujeron a más de 20 idiomas y alcanzaron cifras de ventas millonarias. Pero lo más importante fue el modo en que modificaron la narrativa en torno a ella. Dejó de ser vista como la traidora moral para convertirse en un ejemplo de coraje y autenticidad. La actriz que había sido condenada en el Senado de los Estados Unidos ahora era leída como un símbolo de redención y fortaleza. En el ámbito cinematográfico, sus memorias también influyeron en cómo se escribían y dirigían papeles femeninos. Directores y guionistas comenzaron a interesarse por personajes más complejos, mujeres que no fueran simplemente esposas fieles o musas intocables, sino seres humanos con deseos, errores y contradicciones. De alguna manera, Ingrid Bergman, incluso después de muerta, seguía dictando el rumbo del cine. El eco también se sintió en su familia. Isabella Rossellini, que ya despuntaba como modelo y actriz, encontró en las memorias de su madre un legado de autenticidad que marcaría su propia carrera. Isabella confesó en entrevistas que aquellas páginas le enseñaron a no temer a la crítica y a defender siempre su individualidad. «Mi madre no me heredó joyas ni mansiones, me heredó la valentía de ser yo misma», dijo alguna vez. Con el paso de los años, las memorias de Ingrid Bergman se consolidaron como un clásico dentro del género autobiográfico. No eran simplemente la historia de una actriz famosa, sino el retrato de una mujer que se negó a vivir bajo un guión ajeno. Esa es quizá la razón por la cual, décadas después de su publicación, siguen leyéndose con frescura y vigencia. El eco de su frase era enorme. Trascendió las páginas. Se convirtió en una especie de lema para quienes buscaban recordar que la grandeza no está en la perfección, sino en la capacidad de aceptar nuestras luces y sombras. Ingrid Bergman, con sus confesiones, dejó claro que ser enorme significaba atreverse a vivir plenamente, aunque ello implicara caer y levantarse una y otra vez. El paso del tiempo suele borrar los contornos de las figuras del espectáculo. Muchos nombres que en su día brillaron intensamente terminan relegados a notas de pie en los libros de historia del cine. Sin embargo, Ingrid Bergman desafía esa regla. En pleno siglo Aimoy, su figura no solo sigue viva, sino que ha adquirido nuevas capas de significado gracias a la reinterpretación de su legado, las biografías publicadas tras su muerte, los homenajes en festivales internacionales y, sobre todo, la vigencia de sus propias memorias, que hoy se leen con un aire casi profético. Los críticos contemporáneos destacan que la clave de su permanencia radica en la universalidad de sus confesiones.
Lo que en la década de 1950 fue visto como un escándalo, hoy se interpreta como un acto de valentía. La mujer que abandonó un matrimonio por amor, que desafió las normas de Hollywood y que se atrevió a hablar de sus inseguridades, se convierte en un referente en tiempos donde la autenticidad es un valor preciado. En foros de cine y redes sociales, jóvenes que apenas conocen Casablanca citan frases de sus memorias para hablar de libertad, resiliencia y feminidad. Ingrid Bergman se ha transformado, sin proponérselo, en un ícono transgeneracional. El auge de documentales y películas biográficas ha contribuido también a mantener su memoria intacta. En 2015, con motivo del centenario de su nacimiento, el Festival de Cannes proyectó el documental Ingrid Bergman, In Her Own Words, dirigido por Stig Björkman. La película, construida a partir de cartas, diarios y grabaciones privadas de la actriz, ofrecía una visión íntima que confirmaba la sinceridad de sus memorias. El público descubrió a una Ingrid que reía, dudaba, lloraba y soñaba como cualquier persona. Aquella proyección no fue solo un tributo, sino una reafirmación de que sus palabras seguían resonando en una generación que valoraba la vulnerabilidad como fortaleza. Las editoriales también han relanzado sus memorias con prólogos escritos por nuevas voces feministas. Estos análisis subrayan cómo Ingrid Bergman rompió moldes antes de que existiera un movimiento articulado en torno a la igualdad de género en la industria cinematográfica. Autoras contemporáneas destacan que lo que se le criticó en su tiempo su independencia, su negativa a someterse a las normas morales y impuestas hoy se leería como un gesto pionero. Así, la frase «era enorme» se resignifica. No es solo una declaración sobre su estatura o presencia, sino un recordatorio de que fue más grande que las cadenas sociales que intentaron limitarla. Los homenajes en festivales internacionales, desde Venecia hasta San Sebastián, han puesto de relieve el impacto duradero de Bergman. En cada edición que celebra su obra se proyectan películas como Stromboli, Viaggio in Italia o Gaslight, y los espectadores redescubren la versatilidad de una actriz que nunca temió arriesgarse. Los cineastas actuales, desde Martin Scorsese hasta Pedro Almodóvar, han reconocido públicamente la influencia de su valentía artística. Scorsese comentó en una ocasión: «Bergman nos enseñó que una actriz podía ser más que un rostro bello. Podía ser la voz de su propia libertad». En el ámbito académico, su vida y obra son objeto de cursos universitarios y tesis doctorales. Las memorias de Bergman se estudian no solo como documento personal, sino como espejo de la evolución cultural del siglo XX. Profesores de literatura y cine las analizan junto a textos de Virginia Woolf o Simone de Beauvoir, situándola en un contexto más amplio, el de las mujeres que, con su palabra, cuestionaron el orden establecido. Ingrid nunca se pensó escritora, pero sus confesiones poseen una fuerza literaria que trasciende el género autobiográfico. El cine de hoy también refleja su huella. Los personajes femeninos complejos que abundan en las producciones actuales, desde dramas independientes hasta series de streaming, tienen una deuda con el ejemplo que ella encarnó. La noción de que una mujer en pantalla puede ser contradictoria, vulnerable, apasionada y fuerte al mismo tiempo, debe mucho a Ingrid Bergman. Su decisión de elegir papeles incómodos y su negativa a encasillarse anticiparon una revolución que aún sigue en curso. En la cultura popular, Ingrid sigue siendo referente de estilo y autenticidad. Sus fotografías circulan en redes sociales como símbolo de elegancia atemporal, vestidos sencillos, miradas intensas y una naturalidad que contrasta con los excesos de la moda contemporánea. Diseñadores han confesado inspirarse en ella para colecciones enteras, mientras que actrices actuales como Cate Blanchett o Tilda Swinton han reconocido verla como un modelo a seguir. Blanchett llegó a decir que Ingrid poseía el raro talento de hacer que la cámara no captara a una estrella, sino a una mujer real. Sus memorias, además, han adquirido un nuevo valor en un mundo hiperconectado, en una era donde las celebridades muestran vidas cuidadosamente editadas en redes sociales. El relato sin filtros de Ingrid resulta sorprendentemente moderno.
Sus confesiones sobre inseguridades físicas, sus luchas emocionales y su enfrentamiento con el cáncer anticipan la tendencia actual hacia la vulnerabilidad como forma de conexión con el público. No es casualidad que jóvenes lectoras y lectores citen sus palabras en blogs, podcasts y cuentas de Instagram dedicadas al cine clásico. La familia de Ingrid ha contribuido también a mantener vivo su recuerdo. Isabella Rossellini, actriz y modelo, ha participado en innumerables homenajes y ha relatado cómo las memorias de su madre continúan inspirándola en lo personal y en lo profesional. Mi madre nos mostró que la grandeza no era ser perfecta, sino ser fiel a una misma, declaró en una entrevista reciente. Esa gerencia simbólica se ha extendido a sus nietos, quienes en ocasiones participan en charlas y retrospectivas sobre la figura de la actriz. El eco de sus memorias incluso ha llegado a la medicina. Algunos pasajes donde Ingrid habla de su cáncer se utilizan en conferencias sobre cuidados paliativos y resiliencia. Oncólogos han señalado que su manera de describir la enfermedad ofrece un testimonio valioso para entender la dimensión emocional de los pacientes. Que una estrella internacional decidiera narrar con franqueza ese proceso lo convirtió en un referente inesperado para el ámbito de la salud. Lo más fascinante, quizás, es cómo Ingrid Bergman sigue siendo redescubierta por generaciones que no vivieron su época. Plataformas de streaming han puesto a disposición su filmografía, y el público joven, acostumbrado a narrativas veloces y efectos especiales, se sorprende al encontrar en ella una intensidad distinta. En foros en línea abundan comentarios como: «No conocía a Ingrid Bergman, pero después de ver Gaslight entendí lo que significa actuar de verdad». Esa capacidad de conmover más allá del tiempo es la prueba definitiva de su inmortalidad. Hoy, cuando se vuelve a leer su frase «era enorme», adquiere una resonancia especial. No se trata de un ego desmedido ni de una exageración. Es la constatación de una vida vivida a plenitud, con errores, triunfos y confesiones que aún nos interpelan. Ingrid Bergman, la mujer que se atrevió a contarlo todo, sigue iluminando con su verdad un mundo que todavía lucha por aceptar la imperfección como parte de la grandeza humana. Cuando Ingrid Bergman decidió escribir sus memorias, seguramente no imaginaba que algún día serían analizadas con el mismo rigor que una novela clásica o un ensayo filosófico. Para ella, se trataba de dejar testimonio de lo vivido, de hablar con franqueza antes de que el tiempo y las habladurías distorsionaran su historia. Sin embargo, el resultado trascendió la categoría de simple autobiografía. Hoy, críticos literarios consideran que el libro posee un valor narrativo y simbólico que lo convierte en una obra con vida propia, capaz de dialogar con lectores de generaciones muy distintas. Uno de los aspectos más llamativos de sus memorias es la estructura íntima y confesional. No están escritas como un catálogo de éxitos ni como un recuento cronológico frío. Ingrid opta por una narración fragmentada, casi como un diario personal, en el que los recuerdos se entrelazan con emociones y reflexiones. Ese estilo convierte la lectura en una experiencia cercana, como si la actriz hablara directamente al oído del lector. El tono es honesto, a veces brutal, pero nunca cínico. Su sinceridad se percibe como un acto de respeto hacia quienes la admiraron durante décadas. El lenguaje que emplea Bergman sorprende por su claridad. A pesar de ser una figura cosmopolita, con una vida atravesada por diferentes culturas y lenguas, escribe con una sencillez que no resta profundidad. Al contrario, logra que lo complejo se entienda sin artificios. Cuando relata su diagnóstico de cáncer, por ejemplo, no recurre a metáforas rebuscadas, sino a frases directas que transmiten toda la dureza de la experiencia. Sentí que el cuerpo con el que había conquistado al público se me escapaba de las manos. Esa capacidad de nombrar lo inefable es lo que dota a su libro de un valor literario universal. Otro elemento fundamental es la manera en que las memorias abordan la contradicción. Ingrid no busca presentarse como heroína y impecable. Reconoce errores, admite culpas, pero también defiende con firmeza sus decisiones. Ese vaivén entre la fragilidad y la fuerza genera una tensión narrativa que mantiene al lector atrapado
No hay complacencia ni intento de justificar lo injustificable. Lo que hay es un retrato humano lleno de matices. Precisamente, ahí radica su grandeza literaria. En la complejidad de un personaje que se atreve a mostrar todas sus caras. Los críticos han señalado que las memorias de Bergman dialogan con una tradición de escritura femenina que reivindica la experiencia personal como fuente de conocimiento. Escritoras como Virginia Woolf o Simone de Beauvoir exploraron, desde la literatura, la lucha de las mujeres por definir su propia identidad en un mundo que las limitaba. Aunque Ingrid no se consideraba intelectual, sus confesiones se inscriben en esa misma línea, la de una mujer que desde su lugar en el cine cuestiona los mandatos sociales y abre espacio para nuevas posibilidades. De este modo, su autobiografía se convierte en un puente entre el arte popular y la reflexión filosófica sobre la libertad. El impacto de la obra no se limita a quienes conocen su filmografía. Muchos lectores han descubierto en sus páginas lecciones aplicables a la vida cotidiana. La forma en que Ingrid describe sus dudas, sus miedos y sus contradicciones conecta con cualquiera que haya sentido la presión de cumplir expectativas ajenas. La frase «No fui santa ni demonio, fui simplemente mujer» resuena en contextos tan diversos como grupos de apoyo para madres solteras, conferencias motivacionales o cursos universitarios sobre identidad. La universalidad de su mensaje demuestra que, más allá de la fama, Bergman escribió sobre lo que significa ser humano. Analizar sus memorias como obra literaria también implica reconocer el valor de la vulnerabilidad como recurso narrativo. Ingrid no teme mostrar debilidad, y es precisamente esa exposición la que la hace poderosa en la escritura. La paradoja de que una mujer considerada un mito de belleza y perfección confiese sentirse fea o insegura revela la distancia entre la imagen pública y la vida privada. Esa tensión, narrada con autenticidad, dota a la obra de una dimensión casi novelística. El lector se encuentra con giros inesperados, con momentos de caída y resurrección, con conflictos internos que superan cualquier guión de cine. Otro aspecto interesante es el uso de la memoria como acto de resistencia contra el olvido. Ingrid era consciente de que la historia oficial del cine podía reducirla a unas pocas películas icónicas, a una imagen congelada en el tiempo. Al escribir su autobiografía, se aseguró de que su voz perdurara más allá de los titulares de prensa y de las críticas pasajeras. Sus memorias son, en ese sentido, un acto de control narrativo. El derecho a contar su propia historia con sus propias palabras. Esa decisión la coloca junto a otras figuras históricas que entendieron la escritura como legado. La obra también se ha convertido en un punto de encuentro entre generaciones. Quienes vivieron los años del escándalo encuentran en las memorias una explicación sincera, mientras que los jóvenes lectores descubren en ellas la modernidad de una mujer adelantada a su tiempo. Esa capacidad de hablar a públicos tan distintos es lo que convierte al libro en un clásico. Como toda obra literaria perdurable, se adapta a las preguntas de cada época. En los años 50 fue un relato polémico, en los 70, un testimonio de resiliencia, y hoy, en el siglo Aimoy, es leído como un manifiesto de autenticidad. El poder universal del mensaje de Bergman radica en la aceptación de la imperfección. En un mundo que insiste en moldear vidas ideales, ella recuerda que la grandeza está en atreverse a vivir con todas las contradicciones. Sus memorias son un recordatorio de que no se necesita ser infalible para dejar huella, sino genuino. Y esa enseñanza, que atraviesa las páginas como un hilo rojo, convierte a su autobiografía en una guía atemporal sobre la libertad personal. En definitiva, las memorias de Ingrid Bergman son mucho más que el relato de una actriz famosa. Son un ejercicio literario que combina confesión, reflexión y testimonio histórico. Al analizarlas como obra, se descubre una voz que no teme exponerse, que escribe con la urgencia de quien sabe que el tiempo es limitado y que, sin embargo, quiere dejar una huella duradera. Por eso, cuando ella misma afirma, era enorme, no lo hace desde la vanidad, sino desde la conciencia de que su vida, con todo lo vivido y lo sufrido,
había alcanzado una dimensión universal. Las últimas páginas de las memorias de Ingrid Bergman poseen un tono casi meditativo. Lejos de la grandilocuencia de un adiós espectacular, se leen como la voz de alguien que ha hecho las paces con sus luces y sus sombras. Ingrid no se presenta como heroína ni como mártir, sino como una mujer que transitó por el dolor, la gloria y el escándalo con una honestidad inquebrantable. Ese equilibrio entre vulnerabilidad y eternidad es, quizá, la clave para comprender por qué su legado sigue tan vivo en la memoria colectiva. En sus confesiones finales, Ingrid reflexiona sobre lo que significa ser recordada. No quiero que me veneren como una estatua, escribe, quiero que me recuerden como alguien que se atrevió a vivir. Esa frase encapsula la esencia de toda su obra. No se trata de la perfección, sino del coraje de mostrarse imperfecta ante un mundo que exigía máscaras constantes. Lo sorprendente es que, con esa confesión, desmonta la propia lógica de Hollywood, una industria que se alimentaba de mitos inalcanzables. Ingrid optó por desmitificarse, y paradójicamente, esa desmitificación la volvió aún más eterna. El valor de sus memorias como legado radica también en la manera en que anticiparon debates que hoy ocupan titulares. Cuando habla del precio de la fama, lo hace con la claridad de quien sabe que el reconocimiento público es tan volátil como cruel. En tiempos donde las redes sociales multiplican la exposición de las celebridades, sus palabras suenan más vigentes que nunca. El público me aplaudió y me apedreó con la misma intensidad. Aprendí que no debía confiar en los extremos. Esa lucidez coloca a Ingrid Bergman como una figura visionaria, capaz de entender que el mito no reside en el aplauso, sino en la coherencia de la propia vida. Otro aspecto que cierra con fuerza sus memorias es la reflexión sobre el amor. Lejos de idealizar sus romances, Ingrid los revisa con ternura y crudeza. Reconoce los errores cometidos, el dolor causado, pero también la intensidad que le dio sentido a su existencia. Amé demasiado, y a veces mal, escribe, pero nunca dejé de amar. Con esa frase, no solo reivindica sus pasiones, sino que deja claro que, para ella, el amor era motor y condena, fuente de plenitud y de tormento. Esa sinceridad conmueve porque no hay justificación, solo aceptación. La enfermedad, que marcó sus últimos años, también se convierte en un tema central en el cierre. Ingrid habla del cáncer no como una tragedia aislada, sino como una prueba que la obligó a redefinir su relación con la vida. Mi cuerpo se apagaba, pero mi espíritu seguía buscando luz. Esa frase, escrita poco antes de su muerte, tiene un eco casi espiritual. No se trata de un mensaje religioso, sino de una convicción íntima, que la grandeza no depende de la salud física ni de la juventud, sino de la capacidad de seguir mirando hacia adelante incluso en la adversidad. El impacto de estas últimas reflexiones se multiplicó después de su fallecimiento en 1982. Lectores, críticos y colegas encontraron en ellas un testamento moral, una guía para comprender que la vulnerabilidad no anula la grandeza. En realidad, la potencia de Ingrid Bergman radica en haber mostrado que ambas pueden convivir. Ese legado ha inspirado a generaciones de artistas que entienden la autenticidad como el mayor acto de rebeldía. Hoy, cuando se analizan sus memorias en retrospectiva, se advierte que Ingrid Bergman transformó la manera en que entendemos el mito cinematográfico. Antes de ella, el mito era sinónimo de perfección inalcanzable, de vidas impecables fabricadas por los estudios. Después de ella, el mito puede ser también una mujer que reconoce sus culpas, que habla de sus inseguridades y que se muestra humana sin perder su grandeza. Esa revolución silenciosa explica por qué sigue siendo un referente indiscutible. En el imaginario popular, Ingrid se mantiene asociada a escenas icónicas como el Siempre nos quedará París de Casablanca, pero gracias a sus memorias, esas imágenes ahora dialogan con otra Ingrid, la que escribe de madrugada sobre sus miedos, la que llora por no estar con su hija, la que ríe en Roma con Rossellini, la que enfrenta el cáncer con serenidad. Esa coexistencia de la estrella
y la mujer real la convierte en un mito más complejo, más humano y, por ende, más eterno. El cierre de sus memorias no busca conmover con artificios. Es un final sobrio, casi susurrado, en el que Ingrid parece hablar desde un lugar de calma. La vida me dio mucho y me cuitó mucho. No fui un ángel ni un demonio. Fui simplemente Ingrid. Esa afirmación, sencilla y despojada de adornos, resuena como una declaración definitiva. En esas palabras hay aceptación, reconciliación y, sobre todo, libertad. La posteridad ha confirmado que su deseo se cumplió. Ingrid Bergman no es recordada solo como actriz ni únicamente como mito. Es recordada como mujer que se atrevió a vivir de acuerdo con su verdad, aunque eso implicara escándalo, dolor y pérdidas. Esa fidelidad a sí misma es lo que explica que, décadas después, su nombre siga brillando con la misma fuerza que cuando iluminaba la pantalla. En última instancia, sus memorias enseñan que ser enorme no significa estar libre de errores, sino tener la valentía de abrazarlos. Ingrid Bergman lo entendió y lo dejó escrito para quienes quisieran aprenderlo. Y es en esa lección donde radica la eternidad de su legado, en recordarnos que la grandeza se encuentra en la vulnerabilidad asumida, en la autenticidad vivida, en la humanidad mostrada sin máscaras.